Vamos a empezar, ya son 7 minutos, ¿ok? Empezamos la clase, chicas, somos 41. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor Jesús, en esta tarde, por este tiempo juntas. Gracias por cada una de estas mujeres maravillosas que están aquí en este momento y también por todas aquellas que no están conectadas, pero sé que verán este video. Gracias te doy por sus vidas, gracias te doy por sus corazones y por la respuesta que han tenido al llamado de servirte, Padre, aquí en ellas, monitoreando un grupo pequeño, siendo una luz en ese lugar donde ellas están, en ese grupo pequeño, sus familias también. Yo te doy gracias por la salud que derramas en sus vidas, tu gracia sobreabundante, por el regalo de tu justicia en cada una de nosotras. Gracias por todo ese paquete de bendiciones que nos has dado, Jesús, en tu salvación. Y sabemos que no estamos solas ni desamparadas porque te tenemos a ti. Y tú eres la roca firme que nos sostiene y a pesar de que podamos estar pasando por momentos tal vez no muy fáciles, algunos muy complicados, sabemos que en ti tenemos la esperanza de saber que todo va a estar bien y estamos yendo en un camino seguro. Gracias, Padre, por haber orquestado todo para poder tener vidas maravillosas en medio de circunstancias difíciles. Gracias, Padre. Y en este momento te quiero pedir que seas tú, Espíritu Santo, dando esta clase, no yo, que seas tú el maestro, que nos des una revelación fresca de la obra de Jesús en la cruz. Algo que tal vez no hemos escuchado o algo que tal vez ha estado confundido o mal edificado, Padre, tengas toda la libertad de destruirlo y construir algo nuevo, algo eterno, algo fresco en nuestras vidas que nos permita aún más crecer en esa relación que tenemos contigo, Señor. Gracias, Jesús, por ser tan maravilloso. Amén. Ok, la clase de hoy es una clase un poco complicada, o sea, tengo que decirlo, o sea, complicada en el sentido de, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Creo que es muy doctrinal, sí, doctrinal, y también podría traer alguna confusión si no soy clara en darla. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones. Ese es el punto número 18 de las cosas que Jesús ha dado, bendiciones. Es el capítulo 9 del libro, pero la verdad es que prácticamente vamos a hacer un pequeño estudio de Deuteronomio 28, es bien interesante. El punto se llama bendiciones, pero vamos a hablar acerca de las maldiciones. Lo cual es interesante y tiene sentido porque una de las cosas que siempre decimos cuando enseñamos el curso de gracia es que es muy difícil que puedas entender la gracia de Dios si primero no entiendes la ley, porque una cosa está sostenida de la otra, ¿no? O sea, como dice la palabra, la ley es el ayo, es el maestro que nos lleva a la gracia. ¿Por qué? Porque la ley es imposible de cumplirse, nos desespera, nos muestra cuán quebrados estamos, cuán imperfectos somos, cuán lejos somos de ser iguales a Dios en carácter y en esencia, y esto nos lleva a darnos cuenta que necesitamos un Salvador, porque la maldición para aquella persona, la ley para aquella persona que no la cumple perfectamente, recibe como consecuencia maldición, y eso es parte del pacto de la ley. La ley tiene como reglas del juego, por decirlo de alguna manera, este sistema, ¿no? Son 10 mandamientos que si cumples perfectamente, eres merecedora de las bendiciones de Dios, eres llamada justa, y esto trae un paquete de bendición para aquel que cumple perfectamente los 10 mandamientos. Pero si fallas en alguno de los mandamientos, eres culpable por todo. Eso es así de rígida es la ley. O la cumples o no la cumples, pero no puedes cumplirla a medias. Y cuando no cumples, aunque sea un requisito de los 10 mandamientos, recibes como consecuencia la maldición de la ley. Y esto es muy importante entenderlo porque esta maldición de la cual se nos habla, esta maldición por no cumplir la ley, es la maldición que Jesús llevó en su cuerpo, cayó en su cuerpo el día en el cual Él murió en la cruz. Él llevó la maldición que nosotros merecíamos recibir en su cuerpo para hacernos libres de esta maldición. Es justamente esta maldición la que daba herramientas a Satanás para poder hacernos daño. Es por eso que la ley era el arma que Satanás tenía en nuestra contra, porque no éramos capaces de cumplirla. ¿Tiene sentido? O sea, como nadie es capaz de cumplir la ley y como consecuencia todo aquel que intente cumplirla va a ser maldito, esto hacía que Satanás tuviera poder sobre el ser humano porque él iba a estar más que feliz de ejecutar la ley, la maldición. Recuerda que todo lo malo viene de Satanás, todo lo bueno viene de Dios. Entonces Satanás sí era el encargado de ejecutar esta maldición con muy buen ánimo. Por consiguiente, Pablo nos dice que la ley era el arma que Satanás tenía en nuestra contra y que Jesucristo desarmó en el momento en el cual él llevó en sí
Él clavó en la cruz el acta con los cargos en nuestra contra, que Joseph Prince lo enseña en el libro Destinados a Reinar como la ley, pero el acta con los cargos en nuestra contra, de una manera más literal, eran las maldiciones de la ley. Ese era el acta con los cargos, o sea, si no cumple la ley, esta es la consecuencia. Entonces, lo que Jesús clavó en la cruz fue esta acta de cargos, esta consecuencia por no cumplir la ley, estas maldiciones. Y de estas maldiciones es lo que trata esta clase. Yo sé que es un tema un poco denso, pero es interesante entenderlo porque una vez que entendemos de qué hemos sido libradas, honestamente, es mucho más fácil vivir aliviada. En otras palabras, es fácil, para que tú puedas entender qué no es para ti, tienes que entender lo que no es para ti. Tienes que conocer qué no te pertenece. Y al conocer las maldiciones de la ley, cada vez que esas manifestaciones aparezcan en tu vida, vas a detectar que eso no viene de Dios y que no tienes por qué recibirlas en tu vida ni dejar que eso habite en ti. Amén. Ok, acá dice, algo que pensar. El punto crítico de la ley es que aún hoy es imposible de cumplirse. Así que maldiciones son inevitables para aquellos que no conocen al Señor. Esto me pareció muy, muy, muy fuerte. O sea, el punto crítico de la ley es que hasta el día de hoy es imposible cumplirla y por consiguiente estas maldiciones son inevitables para todas aquellas personas que no conocen al Señor. En otras palabras, cada una de nosotras, antes de conocer a Jesús, estamos viviendo bajo esta esfera de maldición porque no éramos capaces de cumplir la ley. Es interesante porque para entender esto, estamos prácticamente diciendo que cuando tú no entras al pacto de la gracia, cuando tú no decides abrazar a Jesucristo y entrar al nuevo pacto de gracia, automáticamente estás en el grupo de personas que están siendo justificadas por la ley. Es prácticamente lo que te están diciendo aquí. Inevitablemente, todas las personas que aún no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador están viviendo bajo maldición a causa del pecado de no cumplir la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Y esto tiene mucho sentido en el tema de... Es por eso que antes todo lo que hacíamos nos salía mal. Me dejó entender, desde muy pequeñas nos pasaban cosas muy, muy complicadas de entender y ni siquiera es que nosotras habíamos hecho nada malo. No sé si les ha pasado esto. O sea, prácticamente pensabas que estabas salada, o sea, que realmente tenías muy mala suerte porque todo lo que tú querías hacer te salía mal. Y no era que tú habías hecho algo mal, pero si tú realmente haces un estudio de la ley, te enterarás de que esta maldición de la ley no solamente era imputada para las personas que no cumplían la ley, sino hasta 4 generaciones más. En otras palabras, tú probablemente estabas sufriendo los estragos de la maldición de tu bisabuelo. Me dejo entender porque son 4 generaciones. Es tú, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos. Hasta esta generación, la maldición por tu pecado estaba activada. Y es por eso que muchas de nosotras estábamos viviendo vidas que no entendíamos. Y hasta el día de hoy, como hemos estado viviendo por tantos años con esta maldición dando vueltas, en otras palabras, por esta tan mala suerte, hasta el día de hoy estás con la expectativa de que cosas malas van a pasar. Pero lo que tenemos que empezar a hacer, chicas, es sanar nuestra mente. Me dejo entender, ya no van a volver a pasar cosas malas, no al menos de esa manera. Con eso no te estoy diciendo que cosas malas no pasarán. Cosas malas pasan todo el tiempo, pero no bajo maldición. Tú y yo no estamos bajo maldición. O sea, lo malo que puede ocurrirnos no es algo que ocurre porque un antepasado nuestro vivió o porque nosotras hemos pecado. Simplemente malas ocurren a todos y punto. Pero antes sí eran consecuencia de eso. Entonces, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. En otras palabras, antes no tenías alternativa de tener que enfrentar el vivir estas cosas, estas maldiciones. El día de hoy, si algo malo viene, puedes pararte en la autoridad de saber que eres la justicia de Dios en Cristo y que tu legado son bendiciones. Es la bendición de la ley, es la bendición de Abraham y todas las bendiciones que Jesús tiene para nosotras, toda clase de bendiciones espirituales, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si algo malo ocurre, tienes que detectar que eso no es para ti y que el legado del Señor para ti es justicia, es bondad, es su amor, es protección y eso es temporal, no te pertenece. Creo que la gran diferencia de hoy y antes, hoy que estamos en Cristo, es que no te tienes que apropiar de las cosas malas que vienen.
tienes que entender que simplemente hay oposición, que Satanás quiere destruirnos, que él va a tratar de mandar siempre manifestaciones para hacernos creer que las cosas no están bien, pero nosotros tenemos la certeza que estamos parados de una manera correcta delante de Dios gracias a la justicia que Dios nos ha dado a través de Jesús. Esa es la gran diferencia. Antes no teníamos alternativa y vivíamos resignadas a nuestra mala suerte. El día de hoy sabemos que en Cristo tenemos un paquete de bendiciones activos a nuestro favor y si vienen tiempos malos, sabemos que Jesucristo es nuestra justicia y vamos a salir siempre bien paradas porque Dios está con nosotros protegiéndonos, liberándonos, dándonos victoria. Ese es nuestro legado. Hoy somos más que vencedoras. ¿Ok? Eso como para entrar en una introducción de este tema. Ok, sigo avanzando. Ok. Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues después está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Prácticamente este versículo te está diciendo, ya más claro imposible, que toda la maldición que estaba en la ley ha sido totalmente pagado por Jesucristo en su cuerpo. Voy a volverlo a leer ya, porque más claro no lo puedo decir. Pablo lo dice súper claro. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Di conmigo, rescatado. Soy rescatada. Rescatada. Cusco. Hola, hijo. ¿Quieres saludar a todas las chicas para que te conozcan? Ok. Este es Cusco, el culpable de que no tengo una gatita hermosa.com. Ahí está, pues ahí está. Viniendo a interrumpir. Ok. Perdonen, tenía que saludar. Ya, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Hay una maldición dictada por no cumplir la ley y Cristo nos ha rescatado de la maldición. Ahora, esto no fue gratis. El rescate fue cuando Jesús fue colgado en la cruz. Cuando él fue colgado en la cruz, él cargó sobre sí la maldición. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, él recibió la maldición de nuestro pecado. Cayó en él toda esa maldición. Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta profecía ya había sido escrita, esto ya había sido escrito incluso en la ley. Toda persona que había sido colgada de un árbol, de un madero, era maldito. La muerte de Jesús fue para desarmar el poder de las maldiciones, ¿ok? Jesús cargó en él la maldición. También lo dice Pablo en otro versículo, no sé, justamente creo que es Gálatas, que Jesús desarmó a Satanás, que Satanás estaba armado con la ley y lo desarmó al colgar el acta con los cargos en nuestra contra. ¿Cuáles son los cargos en nuestra contra? Una vez más, esta maldición. Ok. ¿Dónde están las maldiciones de la ley? Están en Deuteronomio 28. Ya aquí está. O sea, ya mejor, imposible no leer, al menos un pedazo de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del 15 al 19, hay algo, bueno, realmente es bien largo, pero aquí en el manual te dicen que leas Deuteronomio del 1 al 6. Del 1 al 6 son las bendiciones, si no mal recuerdo. Sí. Primero del 1 al 6 son las primeras, son las bendiciones. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor, vuelvo a repetir, si cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas a donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendito. Me encanta esta parte, sobre todo para los que piensan de que no puedo hacer eso porque voy a fracasar. Verso 7, vaya a donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendita. Mi amor, eso hoy es tuyo y es mío. Eso nos pertenece porque Cristo cumplió todos los requisitos de la ley. En otras palabras, si algo tienes que apropiarte, si algo tienes que saber que es tuyo,
son todos estos puntos de la bendición de la ley. Y me encanta eso, vaya donde vayas, en todo lo que hagas serás bendita. Tus canastas y tus frutas y tus paneras serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, o sea, tus negocios. Todo lo que toques, todo lo que hagas va a ser bendito. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. O sea, bendice a tus hijos, no los maldigas, ellos son benditos gracias al Señor. Tú también decláralo, benditos son mis hijos. ¿Por qué? Porque yo estoy justificada con la sangre de Cristo. Tus ciudades y tus campos serán benditos. En verdad, chicas, bendigamos al Perú. Somos hijas de Dios, justas con la sangre de Cristo. Bendigamos a nuestro país hoy más que nunca, porque tenemos la herencia de que gracias a Jesucristo y paradas en su justicia, nuestra nación y nuestros campos serán benditos. Chicas, realmente tenemos que despertar a lo que tenemos en Cristo, no estar dormidas. A veces, yo me imagino que a veces estamos así dormidas porque no sabemos o no recordamos lo que tenemos. Cuán importante es leer las Escrituras para recordar lo que es nuestro. Esto es nuestro. Esto nos pertenece y tenemos que activarlo. El mundo necesita que activemos las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesús. No son nuestras en nosotras mismas, son nuestras en Cristo. Él es la seguridad de que estas cosas nos pertenecen. Amén. Ok, ya que la maldición ha sido quitada, hoy somos bendecidos. Y es lo que te está diciendo aquí Phil Pringles. Ya que la maldición fue quitada, todo este segmento, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, todo eso es nuestro gracias a Jesús. No lo olvides nunca. Léelo, recuérdalo. Estas bendiciones son nuestras gracias a Jesucristo porque Él pagó toda la maldad, toda la maldición de la ley y nos ha dado, por consecuencia, toda la bendición de la ley a nosotros. Recuerda que como un intercambio, el día en el cual Jesús entregó su vida en la cruz, Él llegó perfecto. Él llegó sin mancha. Él nunca falló a ni un requisito de la ley. En otras palabras, el único ser, y que es el único ser humano que pisó este planeta, que merecía por su propia vida las bendiciones de la ley, fue Jesús. Él fue el único que nunca pecó, el único que llegó justo en la cruz. Y Él, en su justicia, entregó su vida y recibió nuestra maldición y nos dio su bendición. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Esto es gigante. Nosotros le entregamos nuestra maldición y Él nos devolvió su bendición. Hubo un intercambio. Le entregamos nuestra maldad, Él nos entregó su bondad. Y es por eso que estas bendiciones hoy son nuestras. Amén. Y no vivas ignorante de ello. Son tuyas. Y ojalá a partir de hoy aprendas a apropiarte de esto y vivas declarando que esto es tuyo. Porque es tuyo gracias a Jesús, no en tu justicia, en la justicia de Dios. Avanzo. Ahora lee los siguientes pasajes. Jeje, acá vienen los pasajes sórdidos de Deuteronomio 28:20, ¿no? Para aquí ya empezamos con las maldiciones. Ok. Verso 20 al 27. Y acá estamos en la sección de maldiciones, no se rayen. Y quiero decir una cosa, porque a veces es un poco confuso porque algunas se me duermen y se ponen en pajaritos y después empiezo a leer todo esto y piensan de que esto nos pertenece en la gracia. No, la maldición de la ley no te pertenece. El día de hoy, aun cuando falles, la maldición de la ley no está activa en ti porque tú estás en el pacto de gracia. ¿Me dejo entender? Bajo el pacto de gracia, Cristo ha llevado tu maldad de tus pecados pasados, presentes y futuros. Jamás serás juzgada bajo la ley cuando estás en un pacto diferente. Estás en el pacto de gracia, donde Jesucristo ha reconciliado a Dios contigo eternamente. Eso es algo que tienes que entender. Incluso hoy, cuando falles en obedecer a Dios, no se te va a poner a ti, no se te va a culpar de ningún cargo que genere maldición. Esto solamente es para aquellas personas que están en el antiguo pacto de la ley. ¿Ok? Esto es para los que no conocen aún a Cristo y no lo han recibido. ¿Qué ocurre a esas personas que no obedecen la ley y están en el pacto, en el otro pacto, no han entrado al pacto de gracia? ¿Ok? No para ti, mi amor, que eres una hija de Dios. Voy a aclarar eso bastante. Deuteronomio 28, 20, 27. Lo que no te pertenece, ¿ok? No, esto no es para ti. Pero vamos a leerlo. 20. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme.
El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Estas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como el bronce, abajo la tierra se pondrá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y en polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos en una dirección, pero te dispersarás como 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres serán alimento para las aves de carroña y los animales salvajes, y no habrá nadie ahí para espantarlos. ¿Hasta qué verso es? Hasta el 7. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. Y yo sé que no es muy glamoroso, pero eso era parte de la maldición de la ley. Y vuelvo a repetir, por favor, esto Cristo lo cargó en la cruz para que tú y yo no tengamos que cargarlo más. Nosotras hemos recibido los beneficios de la ley, no la maldición, gracias a Jesús. ¿Ok? ¿Qué más? Bajo la maldición, enfermedades físicas vendrán contra ti y no se irán. Finalmente, vendrían contra ti aunque tomaras toda clase de medicación. Algunas podían incluir tuberculosis, tisis y los efectos de demacración. Bueno, acá te empieza a decir todas las clases de enfermedades que nosotros podíamos haber sufrido cuando estábamos bajo el dominio de la ley, ¿ok? Todo esto seguía a los israelitas a causa de la maldición de la ley hasta que perecieran. Pero ahora, y eso es lo que me encanta, pero ahora, porque Cristo absorbió la maldición en su cuerpo y mató a través de su muerte estas terribles plagas, ellas no tienen parte para ti. Y eso es algo que yo quiero que ustedes abracen, chicas. O sea, en ti no hay maldición. En ti no hay maldición porque Cristo llevó en su cuerpo toda maldición. La pregunta tal vez sería, entonces, ¿por qué aún nos enfermamos? Sí, porque aún nos enfermamos. Sería ridículo decir que no nos enfermamos. Aún nos enfermamos. Pero no debemos de ver la enfermedad como antes la veíamos. Me dejo entender, antes para nosotros un diagnóstico de enfermedad era lo peor que podría pasar. El día de hoy, para una hija que conoce y sabe qué es la justicia de Dios en Cristo, un diagnóstico de enfermedad es la oportunidad de realmente conocer que Jesús es su sanador, que Jesús es quien la sana, que tiene la garantía de su sanidad en Cristo Jesús. No, que esto no es de muerte, en Cristo hay esperanza. Que hoy estamos paradas en un pacto totalmente diferente. Bajo la ley, este diagnóstico de enfermedad podía ser de muerte. El día de hoy tenemos la convicción de que en Jesús esto es una declaración de victoria en nuestras vidas. Esto viene en nuestra contra, pero no es nuestro, y es la oportunidad de que Jesucristo se muestre como su sanador, tal como la palabra lo dice. Hoy estamos paradas en un pacto completamente diferente. Y eso es algo que tenemos que entender, chicas. No podemos seguir viviendo la vida como si la cruz de Jesús no hubiera hecho la diferencia. Hizo la diferencia completamente, completamente. Ok, ni la enfermedad, ni la guerra, ni las plagas en la gente o en las cosechas caerán sobre ti y sobre mí. O sea, en este momento el mundo está parado de cabeza, pero tú y yo podemos tener la certeza y la convicción de que por más de que el mundo se caiga a pedacitos, nosotras no nos va a pasar nada porque el Señor mismo, nuestro Padre, nos va a proteger. Justamente ahí está nuestra fe, chicas. ¿En quién crees? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿En las cosas de este mundo o en aquel que te salvó y te ha dado miles de promesas de protección y de provisión? El día de hoy tenemos que estar totalmente fijando la mirada en Jesús, porque son momentos difíciles. Y justamente la cruz de Jesús se activa aún mucho más poderosamente cuando los momentos difíciles vienen. ¿Cuándo es que Dios es todopoderoso? Cuando realmente la manifestación de su atributo de todopoderoso es el más grande. Cuando las circunstancias son más difíciles, chicas. Cuando todo está bien, Dios es todopoderoso.
nunca deja de serlo, pero es cuando las cosas se ponen peludas que el atributo de todopoderoso de Dios se ve con mayor claridad. Y en este momento es cuando más que nunca tenemos que estar totalmente expectantes de la protección de Dios, porque yo estoy segura, chicas, no solamente estoy, estoy segura de que somos mujeres bendecidas, que nosotras somos hijas de Dios y que por ese motivo nada nos faltará. Y si viene algún problema, Dios mismo nos rescatará. No estamos desamparadas, somos sus hijitas y Él nos ama, ¿ok? La buena noticia es que la maldición ha sido removida. Toda esa maldición de la cual habla Deuteronomio ha sido removida. Esta maldición ya no es aplicable para ti y para mí. Eso, por favor, guárdalo en tu mente, en tu corazón, bajo 7 llaves y no lo dejes ir nunca. Esta maldición ya no nos pertenece. Eso era nuestro legado pasado. Si aún sigue tu mente traumatizada porque antes hacías algo y no te salía bien, recuerda que el día de hoy tú estás parada en otro pacto. La cruz de Jesús sí ha hecho la diferencia. Yo sé que es como cuando te quemas y le tienes miedo al fuego y ya no te quieres acercar porque ya te dolió, pero recuerda que el día de hoy ya no. El fuego ya no es de muerte. ¿Me dejo entender? Cosas malas pueden pasar, sí, pero esas cosas malas no te van a consumir. Tú vas a atravesar esas circunstancias porque no te pertenecen. ¿Ok? Recuerda eso. La maldición no te pertenece. Pueden haber manifestaciones de maldición en tu vida, pueden haber manifestaciones, pero eso no significa que eso te pertenezca. El día de hoy tú tienes que reconocer, eso no me pertenece. Lo que me pertenece son las bendiciones de Dios. Recuerda eso siempre. No seas inocente en creer que no van a haber momentos difíciles. Los momentos difíciles van a estar ahí constantemente porque tenemos un enemigo. Y creo que muchas veces olvidamos o dormimos a la realidad de que tenemos un enemigo furioso que honestamente quiere vernos muertas, destruidas, enfermas. Lo que dice la palabra, Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Su deseo es matarnos, robarnos y destruirnos. Sí, matarnos, destruirnos, hacernos la vida miserable. Ese es su deseo. Que lo logre es muy diferente. Pero si le damos 1 centímetro de oportunidad chiquitito, él va a entrar por ese centímetro y va a tratar de hacer todo el daño posible. Por eso tenemos que estar siempre alertas a nuestra salvación, alertas a lo que Jesús ha hecho en la cruz. No podemos permitir a Satanás hacernos creer que la maldición de la ley está activa en nuestras vidas. Tenemos que pararnos fuerte y con mucha autoridad en decir, Satanás, eso no me pertenece. En nombre de Cristo Jesús, te detengo. Para, Señor, para esto, porque tú me has dado en Jesucristo bendición tras bendición tras bendición. Tenemos que aprender a discernir, chicas, qué nos pertenece y no permitir que lo que no es nuestro acampe en nuestras familias, acampe en nuestras vidas. Amén. Efesios 1:3, este verso es súper maravilloso. Toda alabanza es para Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidas a Cristo. Siempre cuento esta historia. Cuando yo leí este versículo dije, oh Dios, qué bonito que toda clase de bendiciones espirituales estén ahí para mí, pero a mí me gustan también las bendiciones materiales. Yo sé, eso no bien mal, pero soy muy honesta con Dios. Señor, las bendiciones materiales también son simpáticas, ¿no? O sea, además de las espirituales. Y ahí fue cuando realmente el Señor me dio una de las lecciones más grandes de mi vida, al mostrarme que lo espiritual sostiene lo material. En el momento en el cual Él nos dice que toda clase de bendiciones espirituales están, como dice acá, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Lo que nos está diciendo es que todo lo bueno del mundo espiritual y de lo natural es nuestro, porque lo espiritual sostiene lo natural. ¿Cómo funciona esto? Dios, siendo espíritu, creó lo que existe. Dios, siendo espíritu, sostiene lo que existe con su palabra. Primero se crea lo espiritual y luego eso se manifiesta en lo espiritual. La salvación de Jesús es una salvación espiritual que se manifiesta en lo natural cuando dejamos que eso se active con nuestra fe. En otras palabras, toda clase de bendiciones espirituales son activas en esta esfera natural a través de nuestra fe. Cuando Él dice que tiene toda clase de bendiciones espirituales, es mucho más grande que las bendiciones naturales porque trascienden más cosas que solo lo natural, lo espiritual, lo mental, todo. Es mucho más grande. Ojalá que lo puedas interiorizar.
La maldición de la ley está delineada en Levíticos 26 y Deuteronomio 28. Solo para que lo sepas y lo tengas en consideración, la maldición de la ley está en Levíticos 26 y en Deuteronomio 28. Y era leída a cada heredero judío durante su crianza. En otras palabras, los judíos, y yo me imagino que hasta el día de hoy, se sabían de memoria Levíticos 26 y Deuteronomio 28. O sea, ellos sabían perfectamente las consecuencias que ocurrían cuando ellos no cumplían la ley. Todo esto. Obedecer la ley significaba bendición increíble, así como desobedecerla traía un juicio terrible. Frase clave: la buena noticia es que la maldición para los hijos de Dios ha sido removida. Efesios 1:3. Toda alabanza sea para Dios, ya lo leí, porque a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Por qué somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales? Porque estamos unidas a Cristo. Eso es lo que sostiene todo, chicas, nuestra unidad a Cristo. Segundo versículo, Gálatas 3:12. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Una vez más, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, una vez más voy a repetir este versículo: maldito aquel que es colgado de un madero. Y lo que acá te empiezan a dar, me pareció bien interesante, es el verso donde está esta maldición. Esta maldición de maldito es todo aquel que es colgado de un madero, está en Deuteronomio 21, 22, 23, que dice lo siguiente: si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan de un árbol, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. De esta manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como preciada posesión. En otras palabras, Jesús realmente sufrió una muerte muy vergonzosa. Él fue aquella persona que fue considerada, como dice en este verso, alguien que cometió un delito digno de muerte. O sea, nuestro pecado era tan grande y tan vergonzoso que Jesús tuvo que morir una muerte vergonzosa siendo crucificado en un madero. Él fue colgado en un madero. Él fue esta persona vergonzosa. Ese cuerpo no debe quedar colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. En otras palabras, Jesús se hizo maldición ante los ojos de Dios, llevando nuestra maldición. Y me encanta el hecho de que al llevar nuestra maldición, Él nos ha entregado su bendición. En el libro de Deuteronomio 28 podemos encontrar desde los versículos 23 en adelante la lista de maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Levíticos 24:6. Sin embargo, Dios había prometido en Levíticos 24:6, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Deuteronomio 11:14, Él mandará lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de grano y el vino nuevo y el aceite de oliva. Bajo la maldición, las sequías eran estragos de la tierra. Cuando una nación reconoce a Cristo como su Salvador, la maldición es rota y la bendición sobrepasa el efecto de las sequías. Bajo la maldición jamás estaríamos seguros, viviríamos en inquietud y ansiedad, no tendríamos visión de futuro. Desearíamos que nuestras vidas terminaran para no poder experimentar más el terror del miedo a vivir. Yo sé que muchas de nosotras hemos vivido así por años, pero la palabra dice que tendremos enemigos, pero con Jesús somos más que vencedores. En otras palabras, si antes tu vida era, como dice esto, sin esperanza, sin futuro, sin sueños, eso terminó en el momento en el cual recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, porque Él te ha posicionado en una buena tierra. En Jesucristo tendrás enemigos, sí, pero siempre serás más vencedora. Isaías 54:17 dice, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor mismo, he hablado.
Dios mismo es quien nos va a proteger, Dios mismo es quien nos va a defender. No tienes que autodefenderte, simplemente espera en tu Salvador, que es Jesucristo, quien te va a rescatar siempre. Romanos 8:37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Apocalipsis 17:14, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y son fieles estarán con Él. Al leer Deuteronomio 28, 21, 22, 28, 27, 29 y 28, 35, veremos que todas estas escrituras hablan de enfermedades y plagas, forúnculos, términos bíblicos para describir inflamación e hinchazón de piel, tumores consideradas como una enfermedad fatal. La costra y la picazón se refieren a enfermedades de piel, esquemas, lepra, escamas, tiña, demencia, ceguera, confusión. También vendrían sobre aquellos que vivían bajo la ley. Pero en Isaías 53, 4, 5 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estemos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En otras versiones dice que por su llaga fuimos nosotros sanadas. En otras palabras, Jesucristo en la cruz pagó el precio de nuestra enfermedad. ¿Nos enfermamos? Sí, a veces nos enfermamos. ¿Esa enfermedad es nuestra? No, no nos pertenece porque no estamos bajo maldición, chicas. Nuestro cuerpo rebosa de justicia. Nuestro cuerpo es como un insecticida a la enfermedad, ¿ok? Si lo quieres ver de alguna manera, o sea, cuando la enfermedad entra en ti, tú no eres un ambiente saludable para la enfermedad. Yo sé que eso suena un poco raro, pero eso es lo que es. Cristo ha hecho que nosotros, al no tener pecado, el pecado alimenta la enfermedad según la ley. Según la ley, el pecado era el que le daba alimento a la enfermedad y la enfermedad podía matar. Pero el día de hoy no hay maldición en ti, no hay pecado en ti. Cristo ha llevado todo eso en su cuerpo y eso es lo que tienes que pararte y declarar. En mí no hay maldición, en mí no hay pecado, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Haz que la enfermedad esté súper incómoda en tu cuerpo. ¿Me dejó entender? Hazle saber que eso no te pertenece, que él no debe estar ahí, que lo que en ti habita es el Espíritu Santo y su bendición y su santidad y su justicia. Hazlo incómodo. Algo que me encantaba de Pastora Karin era que siempre decía cuando estuvo en esa época de lucha contra el cáncer no es mío, así que yo no voy a decir que yo tengo cáncer. Una revelación de saber o de apropiarme de aquellas cosas contra las que lucho. Yo no lucho contra, yo no tengo esta enfermedad, yo lucho contra ella. Yo no tengo esta adicción, yo lucho contra esta adicción. No es mía, es mi enemigo y yo voy a vencer. Y no en mi propia victoria, sino en la victoria de Jesucristo. Recuerda una vez más, Cristo fue el que llevó el precio de tu pecado, fue el que cargó las rebeliones, fue aplastado por tus pecados, fue golpeado para que tú vivieras en paz. Me encanta esa parte, la paz que tanto necesitamos, pues Cristo la ha provisto porque Él fue golpeado para que tú tengas paz. Tu paz es sobrenatural. Va en contra del tema de problemas o no problemas. Cristo ha creado en su cuerpo una paz en medio de circunstancias difíciles. No, la paz para Jesús no es ausencia de problemas, es paz en medio de los problemas. Esa es la paz que Él ha creado al recibir estos azotes en la cruz. Y fue azotado, fue hecho llaga para que tú y yo seamos sanadas. Para que una maldición tenga efecto, debe de tener terreno en la vida de las personas y descansar allí. ¿Ok? Voy a repetir esto. Para que una maldición tenga efecto, debe tener terreno en la vida de las personas y descansar allí. ¿Qué significa que tenga terreno? Que haya pecado. Que haya pecado y eso sostiene la maldición. Una vez que la sangre de Cristo ha lavado todo nuestro pecado, ya no hay terreno alguno que pueda albergar ninguna maldición. Una vez que tú estás parada en la justicia de Jesús, siendo bañada con la sangre de Cristo, no hay maldición en ti. Por consiguiente, no eres un terreno saludable para la maldición ni la enfermedad. Proverbios 26:2 dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida.
Esto significa que toda la maldición ha sido quitada y revertida, así que bajo la bendición de Dios, en vez de maldiciones, somos bañados con las bendiciones en esta misma área. En otras palabras, si viene enfermedad, en Cristo tenemos sanidad. Ahora, debido a que hemos recibido a Cristo y nos hemos apropiado de su sacrificio, somos libres de la maldición de la ley. Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz para que vivamos una vida de bendición. Tenemos la bendición de Jesucristo, que Él mismo pagó con su cuerpo. Nos ha dado su justicia y todo el paquete de bendiciones para los justos es nuestra gracias a que somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Yo espero que esta clase haya sido clara, que ya no lidies más con preguntas sobre por qué nos enfermamos o por qué pasan cosas malas. Pasan cosas porque pasan. ¿Son nuestras? No, no son nuestras. ¿Van a ser eternas? No, porque Cristo ha puesto bendición en nuestras vidas. Estamos paradas en su justicia, son simplemente circunstancias y las circunstancias son circunstanciales, van a pasar. ¿Qué es nuestro? La victoria de Jesús. ¿Qué es nuestro? Las bendiciones que Él ha logrado para nosotros en la cruz. Eso es lo que nos pertenece y lo que ha venido a quedarse para siempre. Su paz, su gozo, su victoria, eso es nuestro. De eso aprópiate, de sus bendiciones y de cada cosa que Él ha logrado para ti en la cruz. Amén. Ok, chicas. Sí, ha sido una clase súper heavy. Mi querida Evangelina, también cuando leí la clase dije, oh my gosh, nos tocó hablar de ese tema. Pero ok, la idea es que ustedes lo tengan, lo abracen, lo lean, estudialo, vuelve a ver este video si no te quedó alguna cosa clara, si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntame. Y yo feliz de responder. Lo único que quiero que sepas y que te lleves a tu casa en este momento es que no permitas creer que la enfermedad es algo que te pertenece. No. ¿Que enfermedad puede pasar? Sí, pero no te pertenece. Nuestra herencia es sanidad, ¿ok? Somos sanas en Cristo Jesús, en Cristo. No debido a tu capacidad de creer en Cristo, no, en Cristo. ¿Cristo es capaz de sanarte? Sí, es todo lo que necesitas saber. Recibe su sanidad. ¿Va a ser instantánea? No necesariamente. Muchas veces los milagros de Dios son progresivos. Justo estaba hablando con Pastora Karin la vez pasada acerca de cuánto tiempo demoró en nacer Isaac. Dios le dio la promesa a Abraham y creo que pasaron 40 años hasta que el bendito muchacho nació. Fueron 40 años que Abraham tuvo que esperar la manifestación de la promesa de Dios. Hay momentos, muchas veces nos desesperamos con Dios porque no es así. Señor, sáname ya, ahorita. No me sana, entonces no es de Dios. No, mi amor, o sea, tranquila, tú confía, Dios tiene sus tiempos, son perfectos, va a llegar. Lo que tú tienes que hacer es lo que Abraham hizo, no dejó de mirar a Dios. Su fe no decayó, no, a pesar de que su cuerpo era anciano y seca su esposa, pero él no se fijó en lo humano ni lo natural, él puso sus ojos en Dios. Justo hablábamos con Pastora Karin, probablemente si en ese tiempo hubiera habido Santa Cena, Abraham hubiera hecho Santa Cena 50 veces al día para no desenfocarse, porque la Santa Cena es un recordatorio de la obra de Jesús. Si estamos pasando un momento en el cual tenemos que estar concentradísimas de la victoria de Jesús en la cruz, Santa Cena es un excelente recurso, porque nos recuerda la victoria de Jesús en la cruz. Él se entregó su cuerpo para que seamos sanadas y selló el pacto con su sangre. Esa es la garantía de nuestra sanidad y de nuestra victoria. No es que el pancito y el juguito te van a sanar, no. No creemos que el pancito y el juguito te sanan. Es el recordar la victoria de Jesús lo que nos para en la promesa de saber que vamos a ser salvadas, sanadas, prosperadas, o sea, cual sea el milagro que esperas, está sostenido en la victoria de Jesús. Ok, chicas, a las 7:30 tenemos nuestra reunión semanal de ellas. Por favor, tienen que estar y pasen la voz, inviten pues. Esta semana va a estar Pastora Karin, va a dar una prédica súper fresca, así que por favor, inviten a todas sus amigas, que seamos 1000 chicas ahí en la transmisión, no se la pierdan. Mira, quienes más tenemos que estar estos jueves somos nosotras, ¿ah? Tenemos que poner la bandera y comentar en nuestros grupos pequeños que fue increíble, que tienen que estar. Una de las cosas que les pido, chicas, ya bueno, aprovecho este momento, es inviten a las alumnas a los jueves de ellas. Realmente estamos haciendo estas transmisiones todas las semanas para que las chicas, para que ustedes y todas nuestras chicas, primero nuestras alumnas de ellas, puedan ser bendecidas cada semana con algo fresco. Por favor, inviten a las alumnas. Si tú no eres parte, ¿cómo vamos a esperar que ellas vengan?
Ya pues, tómate un tiempo los días jueves para poder estar en tu clase conmigo y luego a las 7:30 estar con Pastora Karen o con quien esté en la transmisión y ser la primera cheerleader, por favor. Ya necesitamos ahí recontra fogosas porque, chicas, estamos haciendo esto para nuestras chicas, ¿ok? Las amo mucho y nos vemos por las redes a las 7:30. ¡Mua! Bye, bye.